Si un aficionado normal le gana a uno de los mejores jugadores del mundo, es noticia. Pero si además lo hace de forma muy brillante y con gran precisión, tiene que entrar en el rincón de los inmortales. Estamos en el Campeonato de España por equipos, en la fase final, pero de segunda división. Calella, provincia de Barcelona, 1981. Hay un equipo en Canarias, en Las Palmas concretamente, el NIFSA, que ha invertido mucho dinero, a pesar de que están en segunda división, para subir rápidamente a primera. Su primer tablero es nada menos que Ben Larsen, el gran maestro danés, que vivió muchos años en Canarias y que en ese momento era el 10º del mundo, después de haber llegado a ser el 3º. Larsen con negras. ¿Y quién está enfrente? Un tal Juan Antonio Sardina, a quien no conocía casi nadie, jugaba por el Círculo de las Artes de Lugo y, según explicó él mismo después, en los 10 años anteriores había jugado 6 torneos de ajedrez. Por tanto, no era un aficionado temido por todo el mundo, sino alguien casi desconocido. De hecho, para Sardina, él mismo lo escribió después, el gran honor de jugar contra Larsen era pues como un regalo y él estaba conforme ya con darle la oportunidad al gran maestro danés de crear una victoria brillante, siendo él, Sardina, la víctima. Entonces él sale con el peón de rey, E4, E5. Sardina ya tenía pensado jugar variantes agresivas contra cualquier defensa que plantease Larsen, en este caso caballo F3, caballo C6 y en principio parece que juega la escocesa, la apertura escocesa con D4, pero después de E por D4 se desvía hacia una de las líneas más agudas que en realidad por transposición va a la defensa de los dos caballos, porque Sardina juega alfil C4 y contra caballo F6 regala ese peón y se enroca a toda velocidad. Larsen toma en E4, aquí las blancas no es tan malo para las blancas como pueda parecer, todo lo contrario, las blancas disponen del siguiente recurso. Torre E1 clava el caballo sobre el rey y contra D5, defendiendo el caballo y atacando el alfil, alfil por D5, este es el recurso, dama por D5, caballo C3, este caballo es intocable por el peón porque la dama está indefensa y por el caballo porque este caballo negro está clavado. Por tanto, la dama negra tiene que marcharse. Como ven, la partida es espectacular desde la apertura, dama A5, caballo por E4, amenaza jaques descubiertos en la columna central sobre el rey, hay que taponar esa columna con alfil E6 y Juan Antonio Sardina conocía la teoría de esta apertura hasta aquí. A partir de este momento, según explicó después, jugó con su propia cabeza. Y para jugar con su propia cabeza realmente lo hizo extraordinariamente bien, porque fíjense qué fineza, ¿no? Aquí una jugada que se puede ir de la mano, la que por ejemplo seguramente haría yo, sería alfil G5, evitando el enroque largo de las negras. Pero alfil G5 no funciona bien, porque seguiría H6 y contra alfil H4, alfil B4 tocando la torre. En fin, les invito a que lo analicen, las negras ahí resuelven perfectamente sus problemas de apertura. ¿Dónde está la fineza, la sutileza de Juan Antonio Sardina? En que primero juega alfil D2. Aquí probablemente Larsen debería haber jugado alfil B4 y eso le hubiera evitado bastantes quebraderos de cabeza y pesadillas que va a sufrir después. Pero supongo que Larsen, jugando en segunda división contra alguien prácticamente desconocido, pues pecó un tanto de exceso de confianza y pensó que iba a ganar poco menos que empujando las piezas. Y en lugar de alfil B4, se marcha con su dama a F5. Pero resulta que ahora Sardina, supongo que sorprendió mucho a Larsen, porque ahora sí juega alfil G5. ¿Cuál es la diferencia?
Pues que les voy a cantar la variante despacio para que vean la sutileza tremenda, pero les invito a que la hagan, a que la reproduzcan en sus tableros. Si ahora H6, alfil H4, como hemos dicho antes, y alfil B4 atacando la torre, la diferencia es que en ese momento, con la torre atacada, caballo por D4 ataca a la dama negra, cosa que no ocurría con la dama negra en A5. Y si a caballo por D4 siguiera caballo por D4, dama por D4, alfil por la torre de E1, esta dama entra en G7 atacando la torre y haciendo un destrozo tremendo en el flanco de rey. Les invito a que lo analicen. Todo esto lo escribió Sardina después cuando comentó la partida para una revista de ajedrez, de modo que él había calculado todo esto. En realidad, aún así, Larsen debería de haber jugado H6, alfil H4 y entonces alfil C5. Y eso hubiera dado, digamos, una posición de equilibrio muy tenso, con mucho lío, donde cualquier cosa podía ocurrir, pero en fin, en una situación así probablemente hubiera ganado Larsen porque era un jugador mucho más fuerte que Sardina, al menos en teoría. Pero Larsen comete aquí el único error grave que le va a dejar cometer Sardina. Juega F6 y se encuentra con que después de caballo H4, atacando la dama, tiene serios problemas, porque si la dama se va a alguna parte, si vuelve al flanco de dama, supongamos dama A5, por ejemplo, ¿no? Entonces las blancas pueden sacrificar una pieza, alfil por F6, G por F6, caballo por F6 jaque, rey F7, dama F3 amenazando descubiertos, ese rey negro está por el centro del tablero. Una vez más les invito a que analicen esa variante ustedes mismos con calma, además es muy instructiva y verán que el sacrificio de pieza de las blancas estaría más que justificado, el ataque sería tremendo. Entonces Larsen empieza a darse cuenta, supongo yo, de que su rival no es precisamente una perita en dulce, que al menos tácticamente es un jugador fuerte, y dice, bueno, aunque ya sé que me va a hacer alfil por F6, voy a poner la dama en D5, que al menos la tengo centralizada, defendiendo el peón de E4, etc. Efectivamente, Sardina jugó alfil por F6, que ahora es una jugada relativamente fácil, porque si G por F6, caballo por F6 jaque, y luego el caballo captura a la dama. Pero supongo que Larsen empezó ya a preocuparse muy seriamente, porque ya no es que su rival jugase mejor de lo que podría pensarse antes de la partida, sino que la posición objetiva de las negras, verdaderamente da pena, porque analicemos un poco, ¿qué pueden hacer aquí las negras? Sacar este alfil parece poco recomendable porque alfil por G7 y luego la amenaza del jaque con el caballo en F6 sería terrible. Esta torre no puede salir a la casilla natural de 8 porque está cubierta por el alfil de F6. La dama negra no puede estar mejor que donde está. Este caballo también está bien en C6 y este alfil está tapando la columna sobre su rey porque si no la torre podría dar un jaque descubierto con el caballo, etc. Entonces, ¿qué pueden hacer las negras? Pues resulta que la mejor jugada, por fea que parezca, es jugar rey D7, que tiene su idea, porque si esta torre va a E8 y el rey se refugia en C8, entonces las negras, Larsen, habría resuelto todos sus problemas. Pero Sardina no estaba por la labor de hacerle fácil la defensa al gran maestro danés y juega con un vigor verdaderamente impresionante. Juega C4, lo mejor en la posición sin duda alguna. No hay más remedio, o en fin, parece lógico tomar en C4 porque si las negras toman al paso, si D por C3, sencillamente dama E2, evitando el cambio de damas, dama E2 y luego esta torre va a D1 y el ataque sería terrorífico. Así que dama C4 y Sardina sacrifica otro peón más con torre C1 para activar su otra torre. Dama por A2
Y ahora otro golpe de esos muy dolorosos. Alfil por G7. Hay que tomar ese alfil y entonces se ha habilitado esta casilla para dar este jaque con el caballo. Hay que meter el rey en C8, pero sin haber sacado la torre previamente, como quería Larsen. Caballo por E6, se ataca el alfil de G7. La respuesta lógica es alfil H6, atacando la torre de C1. Bien, ahora van a ver ustedes que cada jugada de Sardina es un golpe en el hígado de Carlsen, porque ahora sería bastante razonable mover la torre atacada, pero Sardina encuentra algo más incisivo todavía, y además muy didáctico. Juega dama G4, pone la dama en la diagonal del rey. ¿Por qué la torre es intocable en este momento? Por el famoso mate de Lacoste. Si ustedes lo conocen, bueno, ya saben a qué me refiero, y si no lo conocen se lo voy a cantar, y es muy importante que estén atentos porque el mate de Lacoste es un recurso táctico, yo diría que imprescindible si alguien quiere ser un buen jugador de ajedrez. Si ahora alfil por C1, seguiría caballo C5, jaque descubierto con la dama. El rey no puede venir a D8 porque dama D7 sería mate, la dama estaría apoyada por el caballo. Por tanto, repito, alfil por C1, caballo C5, jaque descubierto, el rey tiene que irse a B8. Entonces, caballo D7 jaque, única, volver con el rey a donde está ahora, C8. Entonces, caballo B6, jaque doble, jaque con el caballo y jaque con la dama. Como el rey, insisto, no puede ir a D8, tiene que volver a B8. Entonces la dama se inmola, dama C8 jaque, apoyada por el caballo, única, torre por C8, y entonces caballo D7 mate. Se llama mate de Lacoste porque un solo caballo se basta para darlo, porque el rey defensor está rodeado por sus piezas que lo ahogan, no le dan ninguna salida, y es el mate de Lacoste. Por tanto, Larsen no debe tomar la torre de C1, tiene que defenderse contra la amenaza de que le den el mate de Lacoste, así que juega rey B8. ¿Qué creen que hizo ahora Sardina? ¿Mover la torre, que no hubiera estado mal? No, más incisivo, amenaza mate con dama G3, amenaza mate en C7. ¿Qué puede haber mejor que defender ese mate con la dama desde A5? Pero entonces B4, y el peón no se puede tomar, no se debe tomar con ninguna pieza. Si lo toma con la dama, desvía la dama de la defensa del mate en C7, y si caballo por B4, entonces la torre o el caballo entran en C7 con efectos letales. Así que no se puede tomar el peón, pero hay que seguir defendiendo el mate. O sea que dama B6, pero entonces caballo C5 amenaza un hermoso doble en D7 atacando el rey y la dama. Es prioritario, Larsen sigue sin poder capturar la torre, es prioritario defender esa amenaza, por tanto torre de 8. Pero aquí viene un momento muy importante, quizá el más importante de toda la partida. Aquí solo hay una jugada que gana para las blancas, porque si Sardina hubiera hecho lo normal, mover esta torre amenazada, simplemente A6, después el rey negro sale a A7, la torre de A8 ya puede jugar y las negras habrían resuelto, se habrían zafado de la enorme presión de las piezas de Sardina. Pero hay una jugada que gana y es la que hizo Sardina, y además es muy bonita. Torre E8, para desviar a la torre del famoso doble del caballo en D7. Aquí pueden mirarlo ustedes, le pueden dar vueltas, pero es que no hay mejores jugadas que entregar la dama, porque no hay nada mejor. Les invito a que lo comprueben. La partida siguió con torre por E8,
caballo D7 jaque, rey C8, y ahora hay aún mejor que capturar la dama con jaque. Fíjense hasta qué punto Sardina era un jugador preciso, a pesar de ser un aficionado. En lugar de capturar la dama con jaque, jugó dama H3, que es mejor todavía, porque vuelve a amenazar el mate de la coz. Recuerden que se lo acabo de explicar hace un momento. Lo cual obliga a tener que mover el rey a D8. Y ahora sí, caballo por B6, que ahora no es jaque, pero es todavía más molesto que antes para las negras. ¿Por qué? Porque ahora este rey está en la columna central. Después de A por B6, torre D1, y Sardina tiene sus 3 piezas bien dispuestas para ejecutar al rey negro muy desamparado. Pero aquí ocurre otra cosa imprescindible de contar. Sardina juega torre D1, se levanta y va a buscar al capitán de su equipo, del Círculo de las Artes de Lugo. En aquel momento los jugadores podían hablar con sus capitanes durante las partidas. Hoy, en 2024, eso está prohibido, pero entonces se aceptaba. Y Sardina le dice a su capitán: ¿te parece que ofrezca tablas? Y su capitán mira la posición y le dice: Juan Antonio, si tu rival en vez de ser Larsen fuera yo, ¿qué harías? Y Sardina le contesta: ganarte rápidamente. Entonces el delegado le dice, el capitán le dice: pero hombre, entonces es lo que tienes que hacer aunque tu rival se llame Larsen. Así que Sardina volvió a sentarse, Larsen jugó torre A2, Sardina incrementó la presión sobre D4 con caballo F3, que de paso ataca el alfil con la dama. El alfil se fue a C5, B5 para echar al caballo de la defensa del peón, caballo E5, caballo por D4, amenaza jaques descubiertos, alfil D6, tapando esos jaques, pero ahora ya la partida termina de inmediato con caballo E6 jaque, rey E7, caballo G7, y Larsen se rindió con muy buen criterio, con poderosas razones, porque tiene atacada esta torre con el caballo y además la dama amenaza entrar con jaque aquí y comerse la otra torre de A2. Si Larsen hubiera continuado jugando, supongo que habría hecho torre de E a A8, pero entonces podría haber seguido así: dama E6 jaque, si rey D8, dama E8 es mate, si rey F8, dama F6 jaque, y ahora hay dos variantes. Si rey G8, caballo E6, se amenazaría mate en G7, habría que volver con el alfil a F8 para defenderlo, pero entonces la dama capturaría el caballo de E5. Y si aquí se tapase Larsen con su caballo del jaque, entonces caballo E6 jaque, habría que venir a E8, porque si no es mate en G7, rey 8, y aquí hay varias jugadas ganadoras, pero por ejemplo, torre E1 con las 3 piezas blancas acosando al rey negro armónicamente, sería absurdo continuar jugando con las negras esta partida. Juan Antonio Sardina murió en 2017 a los 68 años y yo creo que verdaderamente merece ser inmortal, porque si ustedes comprueban esta partida con sus amigos inhumanos, verán que su grado de precisión es enorme. Si esta partida se hubiese jugado ahora, alguno sospecharía que Sardina había hecho trampas con ayuda de computadoras. Pero es que estamos hablando de 1981, mucho antes de que existieran las computadoras de ajedrez. Así que la conclusión es sencillamente que Juan Antonio Sardina era un aficionado con un talento inmenso. Hay que ver qué bello e interesante puede ser el ajedrez. Si quiere usted ver más vídeos como este, tenemos un montón. Le sugiero que se suscriba a este canal
Y si ya está suscrito, bueno, pues que siga disfrutando durante mucho tiempo. Y por supuesto, mil gracias.